¿Alguna vez te has detenido a pensar que el cobre que recorre los cables de tu casa podría haber formado parte de una campana antigua, de una tubería centenaria o incluso de un artefacto que ya nadie recuerda? Lo sorprendente es que este metal no solo es uno de los pilares de la civilización moderna, también es uno de los pocos materiales capaces de renacer una y otra vez sin perder su pureza. Cada año, la humanidad utiliza más de 25 millones de toneladas de cobre para iluminar ciudades, mover energía, construir vehículos eléctricos y sostener redes de comunicación que nunca duermen. Y, aún así, no todo proviene de minas. Existe un proceso silencioso, preciso y extraordinario que devuelve a este metal su vida original: el reciclaje del cobre. Hoy entraremos juntos en el corazón de esta industria. Desde el momento en que llega el primer trozo de chatarra hasta el instante en que vuelve a convertirse en un alambre listo para alimentar al mundo. Verás cómo se clasifica, cómo se tritura, cómo se funde y cómo logra recuperar una pureza casi absoluta. Prepárate para acompañar el renacimiento infinito de un metal que ha pasado por las manos de generaciones enteras. Porque todo comienza en los patios donde llega la chatarra que un día volverá a ser cobre puro. 1. Recolección y clasificación. El primer filtro. El proceso comienza mucho antes de que el cobre vuelva a brillar. Imagina un patio gigantesco, casi como un laberinto al aire libre, donde montañas de chatarra metálica se apilan sin patrón aparente. Allí llegan cargamentos procedentes de obras en demolición, talleres eléctricos y centros de reciclaje urbano. A primera vista, todo parece una mezcla caótica de colores apagados y formas irregulares. Cables chamuscados, tuberías dobladas y fragmentos que alguna vez pertenecieron a máquinas enormes. Pero bajo ese aparente desorden, se esconde la materia prima de uno de los metales más reciclados del planeta. En esos centros de acopio, el ritual comienza con un sonido metálico: el golpe de las piezas al ser volcadas por grúas o montacargas. Los operarios se mueven entre los montones con una familiaridad casi instintiva, como si pudieran leer historias ocultas entre los restos. Algunos fragmentos provienen de viviendas viejas, otros de plantas industriales que funcionaron durante generaciones. Cada pieza tiene un origen distinto y un valor potencial que solo se revela al clasificarla con precisión. La primera gran tarea es separar el cobre por apariencia. El de brillo rojizo intenso, casi como una brasa apagada, indica mayor pureza. Ese material se aparta sin dudar. En cambio, las piezas más opacas, cubiertas de óxido o mezcladas con grasa industrial, requieren un análisis más cuidadoso. Es sorprendente cómo la experiencia permite distinguir calidades con un simple movimiento de muñeca, una mirada rápida o un roce leve entre los dedos. A veces, la diferencia entre un cobre de alta pureza y uno de valor inferior reside en detalles mínimos: un cambio sutil en la textura, una rugosidad inesperada o una variación imperceptible en el peso. Para muchos, estas variaciones serían insignificantes, pero para quienes trabajan en este sector, pueden representar la diferencia entre un lote valioso y uno que necesita un tratamiento más complejo antes de ser fundido. Una gran parte de este material, aproximadamente entre 2/3 y 3/4 del total, puede recuperarse con técnicas relativamente sencillas. Basta un proceso de limpieza para eliminar restos de polvo, aceites o capas finas de pintura. Pero no todo es tan fácil. Hay piezas mezcladas con aleaciones o elementos electrónicos, donde la separación exige un control más estricto y una clasificación más lenta. En algunos centros se utilizan máquinas específicas para agilizar la selección. Cintas transportadoras, lectores ópticos o sistemas de vibración ayudan a ordenar el flujo de materiales. Sin embargo, la vista humana sigue siendo insustituible en muchos casos. El ojo entrenado de un clasificador puede detectar un tipo de cobre que la máquina pasaría por alto o identificar una mezcla que podría afectar la pureza del lote final. A medida que avanza la clasificación, los montones caóticos del inicio empiezan a transformarse en grupos más definidos. En contenedores separados se acumulan los cables, las tuberías, las piezas de origen industrial y los restos provenientes de aparatos electrónicos. Cada sección revela un propósito claro y un destino específico dentro de la cadena de reciclaje. Cuando la jornada de clasificación termina, ocurre algo sorprendente. El caos inicial se convierte en orden.
Lo que antes era un revoltijo metálico, ahora está listo para seguir su camino. Cada grupo avanza hacia un proceso particular que lo llevará a recuperar su valor original. Es el primer filtro, una etapa decisiva que determina cuánto cobre podrá renacer en la siguiente fase del reciclaje: triturado y separación. Dividir para purificar. Una vez que el cobre está clasificado, llega el momento de romperlo para volver a construirlo. Esta fase comienza con máquinas enormes cuyo sonido puede escucharse desde lejos. Los trituradores industriales se alimentan con cables completos, bobinas enteras y restos de instalaciones eléctricas. Parecen devorar el material sin esfuerzo, pero detrás de ese rugido se esconde una precisión sorprendente. En el interior de estas máquinas se encuentran cuchillas fabricadas con acero templado, capaces de cortar incluso los cables más gruesos. Cada giro desgarrador transforma piezas enteras en fragmentos diminutos. El plástico que recubre los cables se separa mediante fricción y se rompe como si fuera una cáscara frágil. El cobre, más denso y resistente, queda expuesto en forma de pequeños granos brillantes. La mezcla resultante parece un mosaico en movimiento. Una combinación de partículas metálicas rojizas mezcladas con trozos de plástico de todos los colores. Esta masa vibrante se dirige hacia los tamices, estructuras que se sacuden de manera constante para clasificar los materiales según su tamaño y densidad. Es un proceso casi hipnótico. Mientras las bandejas vibran, las partículas más pesadas se deslizan hacia abajo y caen a niveles inferiores. Pero los tamices no trabajan solos. En algunos sistemas intervienen corrientes de aire que soplan con fuerza controlada. Ese viento industrial empuja los fragmentos más ligeros, principalmente plásticos y fibras, hacia un lado, mientras que el cobre, demasiado pesado para ser arrastrado, se queda en la bandeja. Es una danza de fuerzas físicas que separan lo útil de lo descartable. En ciertos centros de reciclaje se añaden equipos magnéticos para retirar restos de hierro o acero que podrían haberse mezclado con el cobre. Aunque el cobre no responde al magnetismo, estos fragmentos sí, por lo que una barra magnética recoge cada partícula metálica no deseada. Es sorprendente cuántos objetos inesperados aparecen allí, desde tornillos hasta pequeñas placas metálicas que viajaban escondidas entre los cables. Al final del proceso, el flujo de materiales se divide en tres corrientes perfectamente definidas. Por un lado, el cobre limpio, ya casi listo para fundirse. Por otro, los plásticos separados, que después de un lavado y triturado adicional, se convertirán en materia prima para fabricar tuberías, recubrimientos aislantes e incluso nuevas fundas para cables. Y finalmente, una corriente menor de metales residuales destinados a otros procesos industriales. Lo impactante es la recuperación. De cada tonelada de cables viejos, casi la mitad vuelve a convertirse en cobre de alta calidad. Este dato demuestra la extraordinaria eficiencia del reciclaje. El resto de los materiales tampoco se pierde. Los plásticos, lejos de desecharse, pueden transformarse en productos completamente nuevos gracias a su versatilidad. Cuando finaliza esta etapa, el cobre ha dejado de ser chatarra indistinguible. Ahora está limpio, separado y más cerca que nunca de recuperar su estado original. El viaje continúa hacia el calor extremo de la fundición, donde el metal será transformado una vez más. 3. Fusión. El regreso al estado original. La etapa de fundición marca uno de los momentos más espectaculares del reciclaje del cobre. Basta acercarse a un horno de inducción para sentir cómo el aire vibra con el calor. Estas máquinas colosales pueden alcanzar temperaturas superiores a 1085 grados centígrados, suficientes para convertir un metal sólido en un líquido incandescente que parece moverse como fuego espeso. El cobre previamente triturado y limpiado se carga en el horno en grandes lotes. A medida que el calor aumenta, las piezas empiezan a ablandarse, a deformarse y finalmente a volverse líquidas. Es un proceso gradual, donde el color cambia de un rojizo oscuro a un naranja brillante casi hipnótico. Verlo es comprender cómo un material aparentemente rígido puede volver a su esencia más fluida. Para mejorar la calidad del metal, se añade una pequeña cantidad de fundentes. Estas sustancias tienen una función muy particular. Atraen las impurezas presentes en la mezcla y las llevan hasta la superficie. Allí se forma una capa espesa conocida como escoria, la cual se retira con herramientas largas y resistentes al calor. Es un paso crucial,
porque cada gramo de impureza eliminado incrementa el valor del cobre resultante. Debajo de esa escoria queda el verdadero protagonista, cobre líquido con un nivel de pureza extraordinario. Su brillo es tan intenso que parece emitir luz propia. Este material, aún en estado fundido, se analiza constantemente para garantizar que cumpla con los estándares industriales que requiere cada aplicación, desde cables de alta conductividad hasta aleaciones para piezas mecánicas. Una de las particularidades del proceso es que el cobre fundido proviene de múltiples orígenes. En un mismo horno pueden convivir restos de instalaciones eléctricas, fragmentos de plomería, virutas de mecanizado e incluso piezas antiguas que alguna vez formaron parte de máquinas que ya no existen. Al fundirse, todos estos elementos se unifican en un solo metal regenerado. Lo más impresionante es la eficiencia energética. Fundir cobre reciclado requiere solo una fracción de la energía que se necesita para extraer mineral nuevo desde una mina. Gracias a eso, un solo horno puede procesar varias decenas de toneladas en cuestión de horas, consumiendo menos recursos y generando un impacto ambiental significativamente menor. A medida que avanza la fundición, el cobre pasa por controles de temperatura, densidad y pureza. Si algo no está en el rango adecuado, se corrige en el acto, ajustando el nivel de fundentes o prolongando el tiempo de fusión. Esta vigilancia constante asegura que el metal resultante pueda ser utilizado en industrias tan exigentes como la eléctrica, la automotriz o la construcción. Cuando el metal alcanza el punto exacto, se abre la compuerta del horno y el cobre líquido fluye como un río incandescente hacia moldes o lingoteras. Es el renacimiento del material. Un metal que alguna vez fue chatarra vuelve a convertirse en recurso valioso. Desde aquí seguirá su camino hacia la solidificación, el laminado o la fabricación de nuevas piezas, cerrando así el ciclo del reciclaje. 3. Colada continua. Darle forma al futuro. El viaje del cobre fundido continúa con un acto casi ceremonial: el traslado hacia los sistemas de colada continua. Todo inicia cuando el metal líquido, resplandeciente como un río incandescente, es vertido en enormes cucharas térmicas. Estas cucharas, construidas con materiales refractarios, mantienen la temperatura del metal mientras grúas especializadas las mueven por la planta con una precisión que contrasta con el caos del calor extremo. Es un espectáculo de ingeniería donde cada movimiento está calculado para que el cobre no pierda su fluidez. Una vez cargadas, las cucharas se acercan a los moldes de colada, estructuras que parecen simples a primera vista, pero en realidad están diseñadas con una complejidad sorprendente. Se trata de moldes revestidos y enfriados por un sistema continuo de agua helada que circula a gran velocidad. Cuando el cobre líquido entra en contacto con las paredes del molde, su superficie se solidifica casi instantáneamente, formando una capa rígida que permitirá contener el interior aún fundido durante unos segundos cruciales. Este equilibrio entre solidificación y fluidez crea un fenómeno fascinante: una barra interminable de metal que avanza lentamente hacia abajo. La presión del cobre que sigue entrando empuja la barra hacia afuera, mientras chorros adicionales de agua se encargan de terminar la solidificación exterior. Es como ver nacer un material en tiempo real, un crecimiento metálico continuo que nunca se detiene mientras el horno siga alimentando el sistema. La barra resultante puede alcanzar longitudes que superan varias decenas de metros. Su apariencia es imponente: un cilindro o lingote alargado que sale al rojo vivo, liberando ondas de calor que distorsionan el aire alrededor. Sensores instalados en el recorrido verifican la temperatura, la uniformidad del espesor y la velocidad de descenso. Si algo se desvía mínimamente, el sistema ajusta el flujo y la refrigeración para conservar la calidad del producto. Pero este gigantesco hilo de cobre no permanece continuo por mucho tiempo. Maquinarias de corte, equipadas con discos o sierras especiales capaces de trabajar sobre metal caliente, se encargan de segmentarlo en longitudes estandarizadas. Cada corte se ejecuta con un ritmo calculado, casi coreografiado, para no interrumpir el avance constante de la colada. En cuestión de segundos, un nuevo bloque perfectamente uniforme cae sobre mesas de enfriamiento. Una vez que los bloques alcanzan temperaturas más seguras, un equipo de operarios se encarga de inspeccionarlos visualmente. Se revisan posibles imperfecciones superficiales, pequeñas grietas o variaciones en el color que podrían indicar problemas internos. Después, cada pieza se marca con códigos que permiten rastrear su origen, composición y lote de fabricación.
Esta trazabilidad garantiza que el cobre pueda ser utilizado en aplicaciones específicas sin margen de error. La misión futura de cada bloque se define desde ese momento. Algunos serán laminados hasta convertirse en planchas delgadas, indispensables para la fabricación de componentes mecánicos o piezas decorativas. Otros se transformarán en barras, tubos o bloques para industrias que dependen del cobre por su durabilidad y conductividad. Sin embargo, la mayoría está destinada a un fin más común pero fundamental: convertirse en cables eléctricos, la columna vertebral de la energía moderna. Es sorprendente pensar que todo este proceso comenzó con un montón irregular de chatarra. Ahora, esos restos transformados se han convertido en material industrial perfecto, homogéneo y listo para continuar su viaje. La colada continua no solo le da forma al cobre, le da un nuevo propósito en un mundo que cada vez necesita más conductividad, eficiencia y sostenibilidad. 4. Refinación electrolítica, el cobre más puro del mundo. Después de obtener bloques sólidos, llega el momento de llevar el cobre a un nivel de pureza imposible de alcanzar solo con la fundición. Esta parte del proceso inicia con un dato sorprendente. El cobre reciclado puede superar en calidad al cobre recién extraído de una mina. Y la clave está en la refinación electrolítica, un método que, aunque parece sencillo en teoría, requiere precisión milimétrica para funcionar correctamente. Todo comienza cuando las barras o bloques se transforman en grandes láminas gruesas llamadas ánodos. Estas se suspenden dentro de tanques llenos de una solución azulada formada por sulfato de cobre mezclado con ácido sulfúrico. A su lado se colocan delgadas placas de acero inoxidable que actúan como cátodos. Vista desde arriba, la instalación parece una sucesión infinita de láminas metálicas perfectamente alineadas, hundiéndose en un líquido que parece tranquilamente inofensivo, pero que es esencial para la purificación. Cuando se aplica corriente eléctrica, ocurre una especie de migración metálica fascinante. El cobre del ánodo comienza a desprenderse en forma de iones y viaja en dirección a los cátodos, donde se deposita lentamente en capas tan finas como homogéneas. Día tras día, estas capas crecen hasta formar una lámina completamente nueva, más pura que la anterior. Es como reconstruir el metal átomo por átomo, una labor lenta pero increíblemente precisa. Este proceso puede extenderse durante más de una semana completa. Cada hora, los operarios revisan la temperatura de los tanques, la intensidad de la corriente y el estado de los electrodos. Un pequeño desbalance podría afectar la formación de las láminas, generando irregularidades que comprometerían la calidad del metal. Por eso, la refinación electrolítica es considerada una mezcla de ciencia exacta y paciencia industrial. Mientras este proceso ocurre, algo más interesante sucede silenciosamente en el fondo de los tanques. Los metales preciosos como oro, plata o platino, que estaban mezclados en la chatarra original, no se disuelven en la solución. En lugar de eso, caen como un polvo oscuro y brillante llamado lodo de ánodo. Este sedimento, lejos de ser deshecho, se recoge y procesa con extremo cuidado porque contiene materiales cuyo valor económico puede superar por mucho al del propio cobre. Una vez que las láminas terminan su crecimiento, son retiradas cuidadosamente de los tanques. Se lavan con agua para eliminar restos de solución química y después se dejan secar al aire. Cada lámina resultante tiene un grosor uniforme y un brillo característico que delata su pureza. Una sola de estas piezas puede pesar cerca de 100 de kilogramos y representa cobre refinado listo para aplicaciones altamente exigentes. Las láminas purificadas se apilan en pallets organizados, casi como si fueran ladrillos de un edificio futurista. Desde allí, son embaladas y enviadas a diversas industrias, fabricantes de cables de alta conductividad, plantas de componentes electrónicos o empresas que producen piezas para motores y transformadores. Su calidad es tan alta que incluso pueden usarse en microelectrónica, donde la precisión es indispensable. Así, la refinación electrolítica convierte cobre ordinario en uno de los materiales más puros del mundo industrial. Una transformación lenta, silenciosa y absolutamente esencial para que el metal pueda volver a cumplir su papel fundamental en la tecnología moderna. 5. Producción de cable. El nuevo ciclo comienza. El siguiente capítulo del viaje del cobre es quizá el más representativo de su importancia en nuestra vida diaria: la fabricación del cable eléctrico.
Una vez refinado, el metal se funde nuevamente y se transforma en varillas delgadas que se enrollan en enormes bobinas. Estas bobinas, de apariencia colosal, almacenan cientos de metros continuos de cobre que parecen listos para desenrollarse como si fueran hilos de un tejido metálico. Cada una de estas varillas llega a las líneas de estirado, una sección de la fábrica donde el cobre se enfrenta a un reto mecánico extraordinario. Allí pasa por una serie de matrices de acero que van reduciendo su diámetro paso a paso. Este procedimiento recuerda a estirar una masa hasta lograr una hebra finísima, pero aplicado a un metal que requiere fuerza, precisión y lubricación constante para evitar fracturas. A medida que avanza por la línea de estirado, el cobre se vuelve más delgado y al mismo tiempo más largo. La transformación es sorprendente. Lo que empezó como una varilla rígida termina convertido en un alambre flexible, capaz de serpentear a través de paredes, motores, máquinas y circuitos. Operarios y sensores automáticos controlan la tensión para evitar que el material se rompa o pierda su uniformidad. Cuando el alambre alcanza el grosor requerido, pasa a un proceso de recocido. En esta etapa, se calienta de manera controlada para devolverle flexibilidad y mejorar su conductividad. Es un momento clave. El calor relaja la estructura interna del metal, permitiendo que se adapte mejor a su misión final de transportar energía sin perder eficiencia. El siguiente paso es aplicar el recubrimiento aislante. El cobre, ya puro y brillante, se introduce en máquinas que lo cubren con materiales como PVC o compuestos poliméricos resistentes a la temperatura. El recubrimiento protege al metal del ambiente, evita cortocircuitos y ayuda a identificar cada tipo de cable por su color. El contraste entre el núcleo rojizo y la superficie coloreada marca la identidad del producto final. Una vez aislado, el cable se enrolla en carretes gigantescos, cada uno diseñado para transportar cientos o incluso miles de metros de alambre. Estos carretes se almacenan en filas perfectamente alineadas que parecen un paisaje industrial ordenado hasta la obsesión. Desde aquí, los cables viajarán a fábricas, constructoras, distribuidores eléctricos y almacenes donde comenzará su verdadera vida útil. Lo interesante de esta etapa es que el cable puede adoptar múltiples formas según su destino. Algunos serán muy finos para dispositivos electrónicos delicados. Otros, más gruesos y reforzados, irán destinados a maquinaria pesada. También existen cables multifilares, donde varios hilos se entrelazan para ofrecer mayor flexibilidad o capacidad de corriente. Cada tipo sigue un proceso similar, solo que ajustado a sus necesidades específicas. Finalmente, es casi poético pensar que el cobre, después de haber sido chatarra, después de haber sido fundido, purificado y estirado hasta convertirse en hilo, regresa a su propósito principal: llevar energía. Así inicia un nuevo ciclo que durará décadas, y cuando ese cable llegue al final de su vida útil, volverá a comenzar todo otra vez. El reciclaje del cobre es mucho más que un proceso industrial. Es una prueba de cómo un metal puede renacer una y otra vez sin perder su esencia. Es por eso que casi todo el cobre extraído en la historia sigue circulando hoy. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Sabías que el cobre tenía un ciclo tan complejo y perfecto? ¿Y qué material te gustaría que exploremos en el próximo episodio? Si te apasiona descubrir cómo se fabrican los productos que mueven nuestro mundo, suscríbete a Mundo Fabricado y activa la campanita. Esto fue Mundo Fabricado, donde cada cosa tiene una historia, y cada historia, una fábrica detrás.